Seres del espacio, crónica de un horizonte olvidado. La llegada. Se dice que cuando dos civilizaciones se encuentran, la civilización menos avanzada está predestinada a desaparecer. Este no es el caso, aunque la humanidad logró aquel contacto tan esperado, aquella civilización, que si era más avanzada que la raza humana, no nos conquistó. Aunque casi nos destruimos, no fue por su decisión. Cuando supimos de ellos fue por una señal de auxilio, los científicos la descifraron rápidamente. Al parecer ellos captaron nuestras señales primero y trataron de acoplarla a su forma de comunicación, para tratarnos de entender lo mejor posible. Aún así, los científicos batallaron un poco para establecer los puntos esenciales de la comunicación, el equivalente básico de su lenguaje, que por cierto aún no se ha podido descifrar. Eso fue una frustración para lingüistas y criptógrafos, pero creo que eso ahora poco importa. Ellos eran más avanzados que nosotros, por lo tanto, fueron ellos quienes comenzaron a comunicarse usando nuestros idiomas. Fue increíble ver cómo los dominaban en un tiempo tan corto, y aunque no hablaban con fluidez, no porque no conocieran las palabras, sino porque nuestros conceptos divergían de los suyos, aún así, se dieron a entender. Uno pensaría que el choque de cultura entre ellos y nosotros sería abismal, pero en ese aspecto, nosotros les ganábamos. En parte eso fue lo que impulsó a que ellos aprendieran nuestros diferentes idiomas y lenguajes, pues decían que había una gran variedad de cultura que poseíamos, aun entre una sola etnia. Eso los interesaba sobremanera, siempre que descubrían algún tipo de costumbre que ellos tenían o habían olvidado, se dedicaban a estudiarla a fondo. Cabe mencionar que ellos a su vez contribuyeron a comprender mejor nuestras culturas y la interacción entre ellas, sin embargo, eso no duró por mucho tiempo. Adaptación y sospechas. Una vez establecida la comunicación con ellos, se dio a conocer que, por algún tipo de desperfecto de su nave, habían tenido que aterrizar de manera forzosa en nuestro planeta que para ellos no era desconocido, y tampoco era de su interés. Nunca lo dijeron, pero nos consideraban una raza salvaje. No es que ellos no comprendieran el concepto de guerra, o que no tuvieran conflictos, solo que para ellos era diferente. Eso de que nosotros no éramos de su interés, vaya que causó controversia a lo largo del globo cuando se corrió la noticia. Muchas potencias se ofendieron, ya que, ¿cómo iba a ser posible que con tal grado militar y tal despliegue tecnológico no nos consideraran como una amenaza? Al final ellos tuvieron razón. Lo que sí dijeron era que nosotros éramos unos organismos que corrompíamos todo aquello con lo que tuviéramos contacto. Pensamos que se referían a que estamos acabando con nuestro planeta y no nos importa mucho el desgaste, siempre y cuando seamos nosotros los que estemos por encima de los demás. Pero en eso también nos equivocamos. Pocas veces se llegó a ver su apariencia real, ya que eran sumamente adaptables a nuestro entorno, aunque no era el ambiente de su planeta, no parecía afectarles, siempre y cuando tuvieran cerca su fuente, es decir, se mantuvieran cerca de su nave, o la visitaran cada cierto tiempo. Al parecer aquel elemento que se hallaba en el interior no solo brindaba energía a la nave, sino a ellos mismos. Es cierto que trataron de adaptarse a otras fuentes, comían y podían beber de nuestra agua, pero eso no les eximía de tener que volver a su nave cada cierto tiempo para restablecerse del todo. De las pocas veces que se les vio realmente como eran, fue cuando morían. No eran grotescos, pero en cierta forma sí daban miedo, y seguro causaron una que otra pesadilla. Yo aún era joven cuando ellos llegaron, el suceso fue trascendental, los pronósticos de lo que podría pasar eran desde optimistas, pesimistas, hasta catastróficos. Cabe mencionar que dicho suceso también cimbró los pilares de las religiones, y creo que por ahí comenzó nuestra decadencia, con algo que ellos dijeron. Si lo que creías ha sido derrumbado, entonces ¿por qué creer en algo más? La humanidad les brindó ayuda, tanto para ellos como para su nave, aunque ellos aceptaron, fueron claros en que nuestro planeta aún no contaba con lo que ellos necesitaban para continuar su viaje, pero aún así nos dejaron husmear, nos trataron de explicar cómo es que funcionaba aquella nave, pero fue sumamente complejo de entender. Cuando se mostraron por primera vez, juzgamos su aspecto, raro en principio,
pero al poco tiempo nos acostumbramos. Cada vez fue más común verlos entre nosotros, destacaban primeramente por su altura y por su aspecto humanizado, era como ver un maniquí grande articulado, con el tiempo se fueron adaptando y replicaron casi por completo la apariencia humana, salvo por algunos detalles mínimos, como su altura. Esa no la podían alterar. Del respeto al uso. Los científicos más optimistas pensaban que ambas razas nos beneficiaríamos mutuamente, mi mentor y yo no creíamos eso, yo creía que ellos serían quienes aportarían más que nosotros, ¿y mi mentor? Bueno, por algo a él lo consideraban un paria entre los científicos. Él pensaba que nada bueno saldría de ese contacto. Ellos fueron transparentes con sus conocimientos, pero nosotros simplemente no lográbamos comprenderlos, ni tampoco comprobar lo que nos decían, así que después de que pasó la euforia por el primer contacto extraterrestre, todo regresó a la normalidad para la gran mayoría de la raza humana. Entonces ellos pasaron a ser protegidos de los gobiernos, en principio se los mantuvo sin que hicieran nada, pero ellos después de empaparse de nuestra cultura optaron por contribuir de alguna forma, más para lidiar con su hastío que para ayudarnos. Era claro que no los entendíamos cuando de avances tecnológicos se trataba, y aunque eran fuertes, ponerlos a hacer tareas manuales no hubiera hablado muy bien de nosotros. La comunidad científica se desentendió rápidamente, pues al no poder utilizar sus conocimientos, regresamos a nuestro lento avance, con miras a lograr comprenderlos. Debido a su alta resistencia, y probando, algunos de ellos comenzaron a ayudar en tareas que, si bien nosotros considerábamos peligrosas, para ellos no representaban riesgo. Entonces, viendo sus capacidades, comenzaron a diversificarse en los trabajos. La revelación y la continuación del declive se dio con un suceso aislado, que en principio no parecería trascendente. Uno de ellos caminaba por la noche cuando se encontró con un asaltante que amenazaba con un arma a su víctima. Era raro que ellos intervinieran, pero al parecer la actitud de la víctima conmovió a aquel ser, así que actuó, y la defendió. En el forcejeo el arma se disparó hacia el extraterrestre, el asaltante, después de escuchar y reconocer que su rival no era humano, huyó. La víctima se quedó para tratar de ayudarlo, pero no fue necesario, como ya mencioné, ellos poseen una resistencia mayor que la de nosotros, el atentado no le causó daño. El inicio del declive. La noticia fue tratada con tacto, no se hizo un escándalo, incluso ellos aceptaron que esas cosas podían pasar bajo ciertas circunstancias, debido a nuestra naturaleza. Justo en ese momento, imagino que más de uno tuvo la idea, que sería el segundo suceso que nos encaminaría a la ruina. Un influencer logró convencer a uno de ellos para que fuera su guardaespaldas. El extraterrestre que aceptó lo hizo solo como mero entretenimiento y por probar algo nuevo, pero el influencer se excedió y contó a todo el mundo que mientras uno de ellos estuviera cuidándolo era indestructible. El ánimo de las masas lo llevó a incitar a que probaran su suerte. Los haters del influencer aceptaron el reto y durante 24 horas lo asediaron, pero el extraterrestre cumplió su papel a la perfección. Al terminar el plazo el extraterrestre dejó al influencer, que quiso volver a contratarlo, pero él se negó. Y bueno, aquella persona no tuvo mucho tiempo de vida después de perder a su guardaespaldas espacial. La siguiente pieza del rompecabezas le corresponde al ejército, que se formó por la unión de las grandes potencias, a ellos nada se les escapaba, y estaban informados de todo. Claro que el suceso del influencer no pasó desapercibido para ellos. Y aquí es donde la decisión de unos pocos llegó casi a exterminarnos. A puerta cerrada se decidió cuál sería el trabajo para los extraterrestres. A partir de ese día se les ocuparía para proteger a altos líderes y personas de gran importancia, mandatarios, políticos, etc. En primera instancia eso parecía sensato, excepto por un par de detalles. No había suficientes de ellos para proteger a todos los objetivos, así que se planteó un rol en el cual ellos cuidarían de los sujetos de interés por ciertos periodos de tiempo. El otro inconveniente fue que las naciones que no estuvieron en esa discusión por ser naciones pequeñas, se les excluyó y se les privó de la protección de sus personas importantes.
Claro que dichas naciones no tomaron con agrado tal decisión, puesto que a su manera todos los países habían contribuido en medida de sus posibilidades para ayudar a los extraterrestres. Aún así, la decisión fue acatada. Después de todo, ¿quién se iba a oponer a las decisiones de los grandes? Al principio las misiones de protección fueron un poco engorrosas, pues habiéndose protegidos, las personas importantes, al igual que el influencer, se excedían y trataban de exhibirse, ya que ser cuidado por un extraterrestre les daba un mayor estatus. Al mismo tiempo que pasaba esto, comenzó un movimiento de las naciones excluidas. Primero les negaron la poca ayuda que brindaban a los extraterrestres, incluso algunos llegaron a cambiar sus tratados económicos con las grandes potencias. A ellos no les fue muy bien, otras trataron de mantenerse al margen. Ante la situación que se estaba generando, los extraterrestres decidieron dejar de prestar sus servicios, con miras a que la inestabilidad entre naciones se redujera, pero fue demasiado tarde. El ejército de las grandes potencias ya estaba dentro. Tomó el control para manipular a los extraterrestres. Habían hecho ingresar a los científicos más capaces para descifrar los secretos de la nave extraterrestre y su tecnología. Los científicos no lograron obtener grandes resultados, pero lograron comprender algunos procedimientos pudiendo manipularlos a su antojo. Eso era justo lo que quería el ejército, pues sabían que así podrían controlar a los extraterrestres. Dentro del grupo de los científicos que logró lo que el ejército quería, estaba mi mentor, el Dr. Gascoigne. Su grupo asignado fue el que se encargó de investigar la fuente de energía de los extraterrestres, que como ya mencioné no pudieron descifrar, pero sí pudieron controlar y manipular de manera superficial. Fue algo así como un móvil. La mayoría de las personas no sabe cómo es que funciona por dentro, cada circuito, cada carga, pero eso no te impide utilizarlo. Así lo explicó Gascoigne. El siguiente paso del ejército fue monopolizar ese conocimiento para su posterior uso, de acuerdo a sus fines más convenientes. Ya con el dominio de la mayoría de los extraterrestres, el ejército conformado por las grandes naciones puso en marcha el siguiente paso de su plan. Comenzaron a utilizar a los extraterrestres como sicarios, pero disfrazados de guardaespaldas. Lo que hacían era enviar a algún personaje importante, que lo cuidara el extraterrestre cerca de algún objetivo, y ejecutarlo. Así, eficiente, sin sospechas aparentes y rápido. Esto en parte funcionó porque los extraterrestres no tienen el mismo concepto de la violencia y consideraban nuestra vida de menor importancia que la suya. Los asesinatos se dieron estratégicamente, sutiles, de hecho, hasta que se liberaron los expedientes, se supo cuántos objetivos fueron eliminados por los extraterrestres, ya que muchos desaparecieron sin dejar rastro. La siguiente pieza de este rompecabezas la puso el grupo de naciones excluidas. Ávidos por tener a sus propios sicarios, averiguaron mediante información filtrada y espías, cómo es que el ejército de los grandes operaba. Tomaron la iniciativa y sabiendo que el control de los extraterrestres era mediante su fuente de poder, optaron primero por robarla. Al no poder, intentaron destruirla. No lo lograron, pero la redujeron y la fragmentaron, en cierto modo alteraron su funcionamiento. Eso preocupó a los extraterrestres que decidieron parar, incluso exiliarse, pero como el ejército de las potencias tenía aún el control de su fuente de poder, muy pocos fueron los que se desentendieron por completo. Los demás extraterrestres, al ver su supervivencia amenazada, continuaron al servicio de las grandes naciones, con tal de tener acceso a su fuente de energía. El grupo en el que estábamos Gascoigne y yo fue minuciosamente investigado, pues al estar involucrados con la fuente de poder y esta haber sido blanco de las naciones excluidas, pensaron que alguno de nosotros había filtrado la información. La desconfianza hizo que el grupo se fragmentara y prácticamente se disolviera. Los titulares, Gascoigne incluido, quedó fuera de la investigación, pero no del ojo del ejército. Algunos científicos desaparecieron, o eso hicieron creer. Meses después, se comenzó a sospechar que tal vez no había sido así. Comenzó a correr un rumor de que parte del elemento de la fuente de poder de los extraterrestres al ser atentada, fue hurtada. La culpa atribuida a las naciones excluidas se volvió más fuerte cuando un video comenzó a circular en la red.
Un humano le hacía frente a un extraterrestre casi mano a mano, y el humano había salido victorioso. La investigación reveló que en el enfrentamiento se había utilizado una variante del elemento de su fuente de poder, debilitando y haciendo vulnerable al extraterrestre. El ejército no se quedó de brazos cruzados, y puso a trabajar a los pocos científicos que no estaban bajo sospecha para mejorar el elemento fuente de los extraterrestres, esperando neutralizar lo que la otra variante les hacía o reforzando el poder del elemento. Furia y traición. Por un tiempo las cosas se mantuvieron en un raro equilibrio, se encontraban agentes inhibidores cada vez más fuertes, y a su vez, se potenciaba la fuente de poder para que las inhibiciones no fueran eficientes. Eso fue cosa de casi medio año. Después se dejó de saber de los inhibidores. Para entonces, las naciones excluidas ya contaban en sus filas con algunos extraterrestres, entonces todo cambió. Ahora lo que buscaban ambos bandos eran métodos de alterar su fuente de energía para potenciar a los extraterrestres. Ambos bandos planeaban sus ataques y prevían sus posibles objetivos. Eso se volvió un juego de estrategia. Luego los objetivos cambiaron y en lugar de ser personas, lo fueron instalaciones o lugares específicos. A los extraterrestres poco les importaba el daño ocasionado, siempre que se garantizara su contacto con su fuente de poder, cumplían con las misiones, sobre todo porque no salían muy heridos. Un golpe fuerte a las grandes potencias fue cuando un grupo atacó las instalaciones donde se modificaba la fuente de poder de los extraterrestres. Casi todos los científicos murieron. El atentado no se pudo vincular a las naciones excluidas, incluso se llegó a pensar que había sido un grupo diferente. Con dichas bajas, el ejército no se pudo dar el lujo de prescindir de los científicos bajo sospecha, así que Gascoigne fue llamado de nuevo para seguir investigando sobre la fuente de poder. Cabe mencionar que la seguridad y el lugar donde se realizaban las investigaciones fue cambiado. Pronto el equipo de Gascoigne comenzó a dar resultados. En los enfrentamientos entre extraterrestres al servicio de las potencias y de las naciones excluidas, las victorias de las potencias se volvieron más frecuentes. Aquí es donde la historia da un giro. Gascoigne presentó un compuesto modificado del elemento de la fuente de poder, que superaba con creces todas las modificaciones hechas hasta el momento. Era como si todos los avances fueran pequeños pasitos y Gascoigne hubiera dado un salto enorme. Como era de esperarse, antes de la aprobación se requerían de algunas pruebas, y sabiendo que a ningún extraterrestre macho iban a exponer a pruebas por su alto valor, decidieron probar con un extraterrestre hembra, que si bien la mayoría había optado por acciones pacíficas, tenían cualidades parecidas a las de los machos. El espécimen fue tomado y presentado ante Gascoigne, que sin dudar preparó todo y sometió al extraterrestre hembra al procedimiento del nuevo compuesto modificado. Los resultados del experimento fueron los que se esperaban, y tal como lo había pronosticado Gascoigne, marcó una gran diferencia. Unas victorias apabullantes lo demostraron. Sin embargo, con lo que no contaba el grupo de investigadores fue que el compuesto comenzaba a hacer cambios irreversibles en la mente del espécimen, y al pasar el tiempo, más difícil de controlar se volvía. El descontrol del espécimen provocó varias tragedias, cambió para todos, extraterrestres y humanos, lo que hasta el momento se había vivido. En una misión, el espécimen femenino modificado perdió el control, mató a algunos de los extraterrestres que combatían por el otro bando y cuando terminó la misión, no se detuvo. Aliados integrantes del ejército que la acompañaban también se vieron diezmados, y tuvieron que llamar a más extraterrestres, esta vez del bando aliado para poder contenerla. No sé lo que sintieran ellos, pero en lo personal, tener que neutralizar a un aliado, a una compañera, supongo que no les cayó nada bien y menos que fuera hembra. La batalla fue encarnizada, aun con un gran daño en su cuerpo ella no paraba, y no dejó de pelear en ningún momento, no pudieron contenerla hasta que terminaron con su vida. El pacto. Ese suceso provocó el disgusto de los extraterrestres, que a partir de ese momento se negaron a consumir compuestos modificados, pues toleraban agresiones, pero no bajas. Uno de ellos en específico, pidió hablar con el científico a cargo del experimento del espécimen femenino. Para fines prácticos lo llamaremos 7,
ya que sus nombres jamás los supimos pronunciar. 7 se entrevistó con Gascoigne y aunque no hubo agresión física, a 7 se le vio bastante molesto. A Gascoigne no pareció importarle, él solo hacía su trabajo al igual que 7. Ambos solo seguían órdenes. La entrevista terminó cuando 7 dijo que ellos no tenían opción por estar atrapados en el planeta, pero Gascoigne sí tenía opción y podía decir no. Tal vez las palabras turbaron a Gascoigne un poco, pero al declarar el compuesto creado por él como defectuoso, perdió el estatus que pronto había ganado y sin más renunció, y desapareció. Todo ese tiempo yo estuve con él, hasta que dimitió, después pocas veces se comunicaba conmigo, y preguntaba cómo iban las cosas. Muy rara vez preguntaba sobre algún avance. Sin duda le importaba mi contacto, en ese momento no sabía muy bien por qué. Pasados un par de años, debido al mal uso de la fuente de poder y por el atentado, esta comenzó a degradarse y a perder su energía más rápido de lo planeado. Los extraterrestres se dividieron entonces entre los que se resignaban a terminar su existencia en la Tierra, y los que apoyaban dar algunos conocimientos a los humanos, para ver si podían lograr reconstruir la fuente de energía, aunque eso involucrara revelar secretos para los que aún no estábamos listos. Para decidir lo que se haría, se planeó un gran consenso, en el cual se votaría para ver qué hacer, pero antes de que eso pasara, hubo un suceso que volvió a generar desconfianza entre todos, tanto entre las naciones como entre las razas. Pocos días después del atentado, Gascoigne me contactó. Cuando lo vi, me lo confesó. Él había provocado el atentado. Me dijo que podía juzgarlo como yo quisiera, siempre y cuando hiciera una última cosa por él, y eso era llevarle a 7. La tarea, aparte de difícil, me parecía extraña e inútil. Sin embargo, Gascoigne me dijo que si lo hacía las cosas mejorarían para todos, no pronto, pero nosotros pondríamos la primera piedra para que las cosas cambiaran. Comencé mi tarea para encontrar a 7. Saber dónde había estado era fácil, pero saber dónde estaría me resultó en extremo difícil y por momentos inalcanzable. Sin embargo, pude lograrlo. Cuando lo encontré, después de terminar una misión y antes de que se moviera a otro punto, le comuniqué lo que Gascoigne me había dicho. La primera reacción de 7 fue que no quería saber nada de Gascoigne, pero hubo algo que hasta él pareció no entender, entonces dijo que aceptaría verlo de nuevo. Cuando regresé con Gascoigne le comuniqué la respuesta de 7, Gascoigne no quedó tranquilo, y preguntó quién de los próximos a 7 era el más cercano en rango. Yo investigué y entonces Gascoigne me dijo que esperaríamos una semana, y si 7 no aparecía iríamos con el siguiente. Esos días Gascoigne por fin dejó su laboratorio, y me contó gran parte de lo relatado aquí. Algunos días después de mi llegada, 7 apareció. Me sorprendió verlo en la entrada. Su semblante serio no me hacía adivinar qué pasaría, sin embargo, Gascoigne me dijo que sin importar qué ocurriera, no interviniera, y en caso de que 7 se pusiera violento yo me guareciera y una vez terminada la disputa me dirigiera a cierta ubicación. Gascoigne era previsor, o paranoico, depende cómo se mire. Gascoigne recibió a 7, y ambos serios hablaron por largo rato. En la charla me enteré que el espécimen que había alterado Gascoigne era la pareja de 7 y fue él mismo quien tuvo que terminar con ella. Gascoigne le dijo que suponía alguna relación así, y que no sabía si su raza aceptaba las disculpas, pero Gascoigne ofrecía una sinceramente, y que podían trabajar juntos en un proyecto que beneficiaría a ambos. 7 dijo que las dos costumbres de los humanos más opuestas son las que hasta ese momento menos entendía, y que él sentía odio por Gascoigne, pero que si era en beneficio de su raza, trabajaría junto a él. Ambos aceptaron y se pusieron manos a la obra. Los 3 juntos fuimos a la ubicación que Gascoigne me había revelado en caso de que 7 lo matara. El lugar era un laboratorio teledirigido, desde ahí Gascoigne nos contó su plan. Dijo que libraría a la Tierra de los extraterrestres y también nos explicó la razón del por qué había causado el disturbio y desconfianza entre naciones y razas. Lo había hecho para ganar tiempo. La primera encomienda de Gascoigne fue asegurar una vía de acceso a la nave, en primera instancia para él, y después para todos los extraterrestres que aún quedaban en el planeta.
Gascoigne preguntó a 7 si estaba seguro de que todos los suyos acatarían el llamado a la nave. 7 respondió contundentemente que sí, que todos querían salir del planeta. Esa fue otra encomienda de Gascoigne, asegurarse de que así fuera. De lo contrario, debían tomarse medidas letales en caso de que alguno se negara. El siguiente paso que nos sorprendió por igual, tanto a mí como a 7, fue la revelación que hizo Gascoigne sobre una nueva fuente de poder. La vimos a través de los aislantes, parecía una réplica de la original. 7 preguntó cómo la había podido hacer, pero Gascoigne me miró y dijo que no diría nada estando yo presente. Solo faltaba hacer una sola prueba. Gascoigne aclaró que aquella fuente no tenía una sola modificación, pero que igual no era tan pura como la que ellos trajeron. 7 entendió a la perfección y después de mirar a Gascoigne, entró a la sala aislada. Gascoigne y yo vimos cómo se alimentaba 7 de la energía. Me atrevo a asegurar que su apariencia y postura se corrigieron un poco, algo así como un leve rejuvenecimiento. Después de eso 7 pasó a una sala de espera donde Gascoigne lo monitoreó y 7 también podía ver su propio estatus. Cuando vio que todo estaba bien, Gascoigne dejó salir a 7 y este hizo un ademán incomprensible, pero luego creo que lo pensó mejor y estrechó la mano de Gascoigne. El último sacrificio. Gascoigne aceptó el apretón de manos, pero mirándolo hacia arriba le dijo a 7, promete que cumplirás con lo acordado. 7 le aseguró que sí. Después de eso, 7 reunió a todos los extraterrestres, para llevar a cabo el éxodo. Con el costo de la vida de Gascoigne, que me llevó tiempo superar, pero ahora entiendo que fue lo mejor. Recuerdo las últimas palabras de Gascoigne. Amiga mía, hoy dejamos atrás este episodio oscuro de la humanidad, deseo con todo lo que tengo, que auguren mejores vientos a la raza humana, ojalá, mi último acto reivindique un poco nuestra naturaleza salvaje. Y este es el mensaje que me dejó 7. Sé que aún no lo entiendes, pero Gascoigne sí. Él sabía, desde que acepté ayudarlo, que esto pasaría. Estaba preparado para su sacrificio, incluso me hizo jurar que lo haría, y es lo mejor para todos. Te prometo que su muerte no será en vano, tal vez la humanidad llegue a estar lista para un siguiente contacto más pronto de lo que suponemos, gracias a él. Adiós, amiga. Y esa es la historia de nuestro primer contacto con una raza de las estrellas. No debemos odiarlos por lo que le hicieron a Gascoigne, ni debemos repudiarnos a nosotros por lo que les obligamos a hacer. Cada uno actuó de acuerdo a su propia naturaleza, excepto Gascoigne. Él pudo ver más allá de todo, un poquito, pero fue suficiente.